Ok. Ah, mira, ahora sí jalo la presentación a la primera. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí la pudiste abrir. No se reinició la computadora ni nada. Ah, ya entendí. Muy gracioso, doctor. Lo sé, doctora. Sin lupiña. Muy bien. Era el plan, pero no funcionó. Muy bien. Bueno, buenos días. Vamos a empezar el tema del día de hoy, que es el manejo del dolor en el adulto mayor en nuestra valoración preoperatoria, que va encaminado pues a ese dolor preoperatorio, que va a ser el que pues va a estar justamente antes de la cirugía, o en el perioperatorio, que va a ser una combinación de antes y durante la cirugía, y dolor en el posoperatorio. Y pues bueno, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Esto pues está asociada a un daño tisular real o potencial, descrita en términos de tal daño. Y pues no es solamente una sensación en una parte del cuerpo, sino un proceso donde la información nociceptiva se transforma en una experiencia compleja, subjetiva, displacentera, sensorial y emocional con diferentes factores que la definen. Pues bueno, como habíamos visto ayer en la presentación de Felipe, pues todo este manejo del dolor es todo un reto, sobre todo en adultos mayores, principalmente por el riesgo de la disminución abrupta de la reserva fisiológica. Si recuerdan, pues ayer se mencionaba que todos tenemos esta reserva fisiológica desde que nacemos y ya sea que se va aumentando o disminuyendo conforme va avanzando la vida. Entonces, en estas situaciones de estrés hay una disminución y el problema es que puede quedarse ya disminuida esta reserva y no volver a obtenerla. Y además, pues bueno, la clase que vamos a ver mañana, la presencia de delirium posoperatorio. En reportes que se han realizado en el 2011, en Estados Unidos el 80% de los pacientes sufren de dolor posoperatorio. De estos, menos del 50% tienen un manejo adecuado de alivio del dolor y 75% presentan dolor de intensidad moderada a extrema. Entonces, desde ahí se dieron cuenta que pues estábamos pues muy mal en todo este manejo del dolor. Esto pues debido a muchas circunstancias, desde el tipo de cirugía, la duración de la cirugía, las comorbilidades que pueda llegar a tener el paciente. En el 2015 se hizo un estudio en varios institutos de aquí de México, que es el Pain Out, en donde encontraron que el 63.9% de los pacientes refirió dolor moderado a severo entre las 6 y 24 horas posteriores al evento quirúrgico. La media de la máxima intensidad de dolor en las primeras 24 horas fue de 4.9, medido con la escala verbal numérica. Y las cirugías con mayor intensidad de dolor fueron cirugía ortopédica, cirugía de tórax, cirugía ginecológica y laparoscópica. Entonces, estos porcentajes pues pueden ser disminuidos ya que, como lo vamos a ver más adelante, pues tenemos ciertas intervenciones que debemos de aplicar de manera oportuna, como es la anestesia preventiva, analgesia, perdón. Entonces, pues bueno, los efectos del dolor que vamos a tener a corto plazo es un sufrimiento emocional y físico del paciente. Esto nos puede llevar también a alteración del sueño con impacto muy negativo en el estado de ánimo, que pues bueno, un paciente que esté con un estado de ánimo bajo también va a sufrir más de cualquier tipo de dolor. Sus umbrales del dolor se van a ver disminuidos. También tenemos efectos pulmonares, siendo de estos los más frecuentes e importantes que tenemos después de las cirugías, que es el broncoespasmo, atelectasias y la presencia de neumonías. Dentro de los efectos cardiovasculares,
un descontrol en la presión arterial, taquicardia, aumento del consumo pues, del oxígeno, repercusiones podemos tener infartos, trombosis venosas profundas y tromboembolismo pulmonar. También complicaciones gastrointestinales. Pues bueno, el uso de opioides las pueden tener, pero de todas formas el mismo dolor puede llevar a las náuseas y vómito y la presencia de hilio. Dentro de las complicaciones urinarias, la retención urinaria, hipercoagulabilidad, esta se ve asociada con la respuesta al estrés y puede ser un factor importante en el aumento de la coagulación, que contribuye a una incidencia muy elevada de eventos como trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar. La inmunosupresión e hiperglucemia, esto pues es generada por el estrés que conlleva toda estas cirugías, lo cual nos puede desencadenar infecciones y mala cicatrización de las heridas. A largo plazo, tenemos un deterioro de la función y metabolismo muscular. Esta limitación de movimientos, tanto por la misma cirugía o por la lesión y por el dolor que conlleva, produce un marcado deterioro del metabolismo del músculo y la consecuencia de atrofia muscular, que pues bueno, va a ocasionar una prolongación al retorno a la función normal. Y el dolor crónico es algo muy significativo, ya que se ha visto que se presenta del 10 al 50% de los pacientes operados. Este dolor crónico, pues lo vamos a definir como aquel que va a continuar después de 3 a 6 meses después de la cirugía y que vamos a, que no se va a atribuir a ninguna otra causa. Puede ser en el sitio de la herida o puede ser consecuencia a la funcionalidad que se vaya a tener. Y pues bueno, se ha demostrado que el factor de riesgo principal para el dolor crónico posoperatorio es el dolor agudo severo posoperatorio. Las cirugías principales causantes de dolor agudo va a ser las cirugías ortopédico y traumatológicas, donde se ha visto que es necesario el uso de opioides en un 72% de los casos. En el demás listado, tanto son consecuencia de dolor agudo como dolor crónico, que es la amputación, la toracotomía, mastectomía, herniografías inguinales, el bypass coronario, la cesárea, colecistectomía, vasectomía y la cirugía dental. Y pues bueno, tenemos que tener conciencia de que dentro de nuestras valoraciones debemos de iniciar una medición del dolor. Hay muchas escalas. De manera unidimensional tenemos estas que se muestran ahorita. La escala numérica del dolor, donde creo que es la que más utilizamos, donde decimos al paciente que él califique el dolor de un 0 a 10 y debemos de llevar un registro de estas escalas. La escala visual análoga, esta es la más sensible y se ha considerado como la mejor opción en los adultos mayores, ya que podemos utilizar palabras como, o sea, tenemos la línea y ahí nos pueden ir diciendo en dónde sitúan el dolor ellos. También lo podemos utilizar en pacientes intubados o que no puedan hablar. La escala de adjetivos se describe directamente el dolor como no dolor, leve, moderado o severo. Y la escala de las caras, esta pues se utiliza más en niños. Podemos utilizarlos también en pacientes adultos mayores que no nos llegan a comprender adecuadamente y pues es simplemente igual que califiquen punteando la cara con la que más se sientan identificados. Como escalas bidimensionales, o sea, aquellas que nos van a tanto a dar más información acerca del dolor, está este cuestionario del dolor de McGill. Pues está larga. Esta la podemos utilizar sobre todo en el
preoperatorio o en el posoperatorio, donde el paciente pues obviamente está consciente y que nos pueda tener paciencia para contestar este cuestionario. Aquí se evalúan aspectos cuantitativos y cualitativos del dolor, como la localización, la cualidad, las propiedades temporales y la intensidad. La versión original son 78 palabras. Bueno, empezamos acá a la izquierda, se va a dividir en 3 partes. Entonces la parte 1, la localización del dolor, donde nos va a decir, nos va a dibujar exactamente dónde le duele. En la parte 2, donde hay, en la versión original son 78 palabras y en la versión de español son 60 palabras. Entonces, en cada campo se va a calificar con un tache cómo siente el dolor. Entonces aquí, pues bueno, son 20 secciones. En la parte 3 son los cambios que experimenta el dolor. De igual manera, se va a calificar conforme el paciente se sienta identificado. En la parte 4, esta pues es nada más para ver el índice de intensidad del dolor. Y pues el sistema de puntuación, vamos a tener 3 categorías donde podemos puntuar el dolor, como el índice de valoración del dolor, dependiendo de las palabras que haya seleccionado el paciente, y el índice de intensidad de dolor y el número de palabras escogidas. Esta tabla, pues bueno, este cuestionario pues lo tenemos que repetir conforme vayamos nosotros manejando al paciente en cuestiones pues de su dolor. Que es el inventario breve de dolor, es otra escala que se utiliza, pero es autoadministrado. Es de fácil comprensión para el paciente, es más breve que el anterior y se ha utilizado sobre todo para estudios epidemiológicos y clínicos para valorar la efectividad de los tratamientos analgésicos. Va a medir varias dimensiones, que va a ser la intensidad, el impacto del dolor en las actividades de la vida diaria y el nivel de alivio, localización de dolor y causas del dolor. Que son pues todas estas preguntas. 22, son 22 preguntas las que se van a ir contestando. Y la escala de Latinen, es pues, la más corta de las 3. Mide 5 dimensiones, que va a ser la intensidad, frecuencia del dolor, consumo de analgésicos, incapacidad y calidad del sueño. Cada una de ellas con 4 respuestas, con una puntuación máxima de 20 puntos en la peor de las situaciones. Esta, pues bueno, es la de las bidimensionales, es la más simple y fácil de aplicación que podemos darle al paciente. Y pues bueno, es muy utilizada en las unidades de dolor posoperatorias. Y bueno, ya una vez identificado el dolor que tenemos, dentro del tratamiento vamos a tener el no farmacológico con terapias, ahorita se las voy a mencionar, y terapias conductual cognitivas. Dentro de lo farmacológico, lo que se ha visto que más ayuda y lo que refieren las guías internacionales son el uso de opioides, los AINES, anestésicos locales, paracetamol y la ketamina. Entonces, debemos, parte del reto del manejo, pues es que también debemos de ver qué cirugía es y la intensidad que tiene este tipo de dolor en el pre y en el posoperatorio. Por ejemplo, en esta tabla, pues bueno, vemos que el dolor de intensidad leve puede ser por una hernia inguinal, varices o en laparoscopías. Lo que recomiendan, pues es el paracetamol más un infiltrado anestésico local, el uso de AINES, el bloqueo regional de rescate de opioides intravenosos y dolor de intensidad moderada, como ejemplos el reemplazo de cadera, histerectomía, cirugía maxilar.
donde está recomendado igual el acetaminofén más infiltración local anestésico, los AINES, el bloqueo nervioperiférico u opioides IV por un dispositivo de control controlado por el paciente, y el dolor de intensidad severa, como la toracotomía, el reemplazo de rodilla, cirugía de abdomen superior. De igual manera, el paracetamol, la infiltración anestésico local, los AINES y la analgesia epidural, bloqueo de nervio u opioides por control del paciente. Dentro del tratamiento no farmacológico, vamos a tener la educación del paciente y de la familia. Esto es decirle al paciente qué esperar en cada fase de la recuperación, y para que de esa manera ellos mejoren la percepción del dolor que puedan llegar a tener. O sea, decirles que es pues normal que vaya a tener dolor, pero que pues nos tiene que identificar bien, sobre todo cuando son puntuaciones moderadas o de puntuaciones de mayores a 4 puntos o a 3 puntos. Entonces, también para que ellos tengan una actitud más positiva hacia el alivio, que no se desesperen. La comunicación adecuada debe ser con el paciente, con el personal de enfermería, y al darlo de alta con, pues bueno, con el médico que vaya a seguir el tratamiento del dolor posoperatorio. Las técnicas psicosociales incluyen terapias cognitivo-conductuales, relajación, y hasta se ha descrito la hipnosis. La terapia tópica de frío o calor en el posoperatorio, la terapia musical, que se ha visto que reduce la percepción del dolor en un 30%, bueno, la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, que son los TENS, esto se ha visto que aumentan los receptores de opioides y así disminuyen, por lo tanto, el consumo de estos. El masaje terapéutico y la fisioterapia. Dentro del tratamiento farmacológico, en las recomendaciones que tenemos en los adultos mayores, pues es comenzar bajo y avanzar lento. Esto puede ser ir aumentando las dosis paulatinamente, o la frecuencia en la que se administra el fármaco. Aquí pues lo que debemos de evitar es infratratar el dolor. Considerar las comorbilidades, los problemas frecuentes que tenga el paciente, enfermedades, y sobre todo qué tipo de medicamentos han utilizado para ver las interacciones, y si ya son usuarios de opioides. Evitar la administración intramuscular y emplear preferiblemente la vía intravenosa, esto pues para evitar otra causa de dolor. En el momento que el paciente pues tolere la vía oral, pasar los analgésicos a esa vía, y pues asegurarnos que no exista vómito. Vigilancia estrecha de lo posible para ver la sobredosificación y efectos secundarios que pueda tener el medicamento que estemos administrando. Bueno, evaluar las funciones hepática y renal, sobre todo pues en pacientes en los que vamos a considerar el uso de AINES, y en aquellas cirugías donde hayan perdido mucha sangre. Implementar el tratamiento analgésico lo más posible, sobre todo en las cirugías abdominales. En cuanto ya tengamos un diagnóstico o un seguimiento por cirugía que vaya a empezar a dar, hay que iniciar el tratamiento. La planeación del abordaje analgésico, esto es de acuerdo con el tipo de dolor esperable y factores de riesgo para el dolor severo en relación con la intervención quirúrgica que se vaya a presentar. Emplear analgésicos no opioides para el dolor de intensidad baja moderada, y considerar el uso de opioides para el dolor moderado intenso, siempre que no haya contraindicaciones para ninguno de ellos. Considerar la analgesia preventiva,
que es la que se va a dar de 30 a 1 hora antes de la cirugía, y la analgesia multimodal, que es la que va a llevar varios analgésicos combinados, sobre todo junto con los opioides, para disminuir el uso de estos y evitar los efectos secundarios. Comenzar el uso de analgésicos antes del final de la cirugía y, bueno, reducción oportuna de las alteraciones psicológicas que pueda llevar el dolor que pueda llegar a tener el paciente. Bueno, dentro de los medicamentos, ya un poco más desglosados, el paracetamol, pues es el analgésico efectivo para el dolor agudo, sobre todo de intensidad leve a moderada. La incidencia de efectos adversos es comparable al placebo y tiene un perfil de efectos secundarios favorable, buena tolerancia, y se recomienda, por lo tanto, como primera línea para el dolor de intensidad leve a moderada. La dosis máxima va a ser de 4 gramos, pero en adultos mayores y en pacientes con hepatopatía se considera de 2 a 3 gramos. Es importante este tratamiento porque reduce el consumo de opioides en un 20 a 33% y es básico en el dolor agudo perioperatorio. Se puede recomendar el uso a dosis de 500 a 1 gramo de cada 6 horas, cada 4 a 6 horas, dependiendo del dolor que tenga el paciente. Los AINES se recomiendan en periodos que no excedan de 5 días. Es utilizado en dolor de moderada intensidad y en combinación con opioides para reducir su consumo. Hay que tener una vigilancia estrecha de efectos secundarios, hay que ver las comorbilidades del paciente, ya que, pues, como sabemos, pues lo más importante es que puede tener hemorragias digestivas, la nefrotoxicidad y también contribuyen al delirium postoperatorio. Los 2 AINES más recomendados, sobre todo el diclofenaco, por tener una mejor seguridad en cuanto a nefrotoxicidad y en cuanto a hemorragias gastrointestinales, es el diclofenaco. La dosis es de 150 miligramos al día, administrado cada 8 horas. En adultos mayores debe de ser la mitad de esta dosis. Se ha visto que tiene un dolor importante al administrarse intramuscular, por lo tanto debe de ser evitado por esta vía. Y se debe administrar por vía intravenosa en dosis de 75 miligramos. Se puede administrar 1 hora preoperatoriamente, pero no es considerado como como una analgesia preventiva. El ketorolaco, la dosis es de 60 miligramos al día en adultos mayores. Y pues bueno, se debe evitar en pacientes con tratamiento con sales de litio. Sí puede administrarse intramuscular o intravenoso y la primera dosis no debe exceder nunca los 10 miligramos. Los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa, pues bueno, tiene beneficios como no alterar la función plaquetaria, se asocian a menor pérdida de sangre gastrointestinal en comparación con los AINES, solo que pues sí hay que tener precaución en pacientes con factores de riesgo cardiovascular importantes como hipertensión arterial, hiperlipidemia, diabetes y fumadores. Y están completamente contraindicados en pacientes con enfermedad isquémica coronaria, en enfermedad cardiovascular establecida, en enfermedad arterial periférica y en pacientes a quienes recientemente se les haya realizado derivación aortocoronaria. Y de igual manera, no viene establecido cuánto tiempo, pero se debe de utilizar por cortos periodos de tiempo. Les digo, exactamente no viene cuánto tiempo como los AINES, así de 5 días, pero pues bueno, hay que tratar de no usar mucho posoperatorio. Los opioides, pues bueno, la morfina sigue siendo el estándar de oro en el manejo analgésico de pacientes en el pre y en el posoperatorio. Lo que ha cambiado en esto es que
Se debe de utilizar en analgesia multimodal con otros medicamentos y diferentes técnicas de administración para disminuir sus efectos colaterales. Por el uso que tiene que se pretende que sea corto, no tiene efecto techo en términos de analgesia. Sin embargo, pues los efectos secundarios, esos siguen siendo presentes. El tratamiento aquí es para el dolor de intensidad moderada severa en el perioperatorio y no se debe de administrar 2 o más opioides al mismo paciente, excepto únicamente en la rotación de estos medicamentos, por ejemplo, en pacientes que ya han estado utilizando opioides previamente. Debemos de utilizar ahorradores de opioides, paracetamol, AINES, la ketamina también se ha visto, si no fueron iniciados durante el intraoperatorio. Esto pues por lo mismo para disminuir las dosis que se utilizan al día del opioide. Debemos de iniciar a dosis bajas. Ya desde hace tiempo, estos autores demostraron que la edad y no el peso ni el sexo era el mejor predictor de los requerimientos posoperatorios de morfina. Entonces se utiliza la siguiente fórmula, que es 100 menos la edad, que son el resultado va a ser los requerimientos de morfina durante las primeras 24 horas del posoperatorio. Pero recordando que pues en el adulto mayor debemos de empezar a dosis pequeñas. Se recomiendan las dosis de morfina entre 1 a 1.5 miligramos por bolo, administradas en la unidad de cuidados posoperatorios. Debemos de monitorizar los parámetros vitales y además la presencia de efectos secundarios. Con un intervalo de 5 a 7 minutos podemos continuar la administración de estos bolos. La dosis máxima en 24 horas, que es la que nos va a dar esta fórmula, es muy importante y contribuye a la seguridad de esta técnica en el posoperatorio. El uso común va a ser la vía parenteral, que es la que se prefiere, o pues la epidural para las primeras 24 a 48 horas posoperatorias. La analgesia controlada por el paciente ha demostrado una muy buena eficacia y es recomendada pues obviamente en pacientes sin alteraciones cognitivas y que nosotros estemos seguros de que no tengan pues vamos adicción a los opioides. Es necesaria una monitorización estrecha de los efectos secundarios, incluyendo náuseas, depresión respiratoria, sedación, retención urinaria y estreñimiento. Deberemos establecer un plan para evitar prolongaciones innecesarias del tratamiento con opioides después del alta. Hay que tener en cuenta que pues en los adultos mayores hay un aumento en la sensibilidad a los efectos sedantes, por lo que sí debemos de utilizarlos con precaución. Este es el dispositivo para uso para el paciente. Entonces se recomienda en pacientes mayores de 65 años, en bolos de 0.01 miligramos por kilogramo, la media del bolo de 1.8 con un intervalo de cierre de 10 minutos, perdón. Y la morfina intramuscular, igual a dosis de 0.1 miligramos con una dosis media de 7.9 miligramos. Se recomienda que se utilice cada 3 horas. Bueno, la incidencia de efectos adversos que vamos a tener con el uso de opioides en el posoperatorio y pues bueno, en el uso también ya en piso que podemos tener con los opioides es la náusea y vómito en un 40%, la sedación, un 30%, el prurito, la depresión respiratoria y la retención urinaria. Las náuseas y el vómito, se recomienda utilizar una dosis de dexametasona intraoperatoria en forma preventiva. Si esto no funciona en el posoperatorio, conforme va así el listado,
son las acciones que debemos de tomar. En primer lugar, la metoclopramida. Si esto no funciona, el ondansetron, después el haloperidol, o si no, pues ya disminuir la dosis de opioide en un 30% y considerar el aumentar la dosis o añadir ya sea paracetamol o algún AINE. Dentro de la sedación y depresión respiratoria, debemos administrar naloxona, una ámpula, en 10 mililitros de solución salina normal y se aplica 1 mililitro, que sería 0.04 miligramos, cada 3 minutos hasta que aumente la frecuencia respiratoria a 12 o más por minuto o que el paciente ya no lo encontremos tan, bueno, con sedación. El prurito, podemos tomar las siguientes medidas según la severidad, que puede ser con hidroxicina, difenhidramina o nalbufina. La analgesia preventiva, pues bueno, hay 2 medicamentos que se han demostrado que nos pueden ayudar. Va a ser en primer lugar, la gabapentina y pregabalina. Se sugiere en pacientes programados para procedimientos mayores o en cirugías de alto riesgo de cronificación del dolor. La gabapentina, la dosis que vamos a utilizar va a ser de 600 a 1200 miligramos o pregabalina de 150 a 300 miligramos aplicada de 1 a 2 horas previas al procedimiento quirúrgico. En el posoperatorio, la gabapentina podemos utilizar la dosis de 600 miligramos como dosis única o 150 a 300 miligramos de pregabalina luego de 12 horas. Esto, pues bueno, son recomendaciones, sobre todo en el posoperatorio, pero pues todavía no está estandarizado. La sedación y el mareo son efectos adversos reportados y se recomienda reducir las dosis con enfermedad renal. Otro medicamento es el Celecoxib. Este es recomendado para utilizarse 30 minutos a 1 hora antes de iniciar la cirugía y la dosis va de 200 a 400 miligramos. En caso de que se utilice de esta manera, solamente está contraindicado en pacientes con cardiopatía isquémica o que vayan a tener un bypass coronario. Dentro de las recomendaciones de la analgesia trans y posoperatoria, el paracetamol junto con un AINE o pues de manera separada son los preferidos para la reducción de dosis de opioides. Los AINES están contraindicados en enfermedad coronaria previa por el riesgo cardiovascular que implican. Y se ha advertido que los AINES han favorecido las fugas anastomóticas intestinales. Los opioides, pues bueno, como había mencionado, se prefiere utilizar la vía oral. Y en pacientes que requieren presentaciones intravenosas, ya no se recomiendan infusiones continuas. Es mejor utilizar los bolos. Y la analgesia controlada por el paciente es la que ha demostrado ser más eficaz. La ketamina, las dosis bajas reducen los requerimientos analgésicos de los opioides y la intensidad del dolor. Tienen un efecto ahorrador de opioide cuando se encuentran en puntajes de dolor altos. La dosis de impregnación es de 0.5 miligramos por kilogramo y debemos de seguir una infusión de 10 microgramos por kilogramo minuto. Hay que tener en precaución, los pacientes con antecedentes de psicosis puede ocasionar pesadillas y tiene efectos disociativos. La lidocaína intravenosa es recomendada en cirugía abdominal abierta y laparoscópica. Se ha visto que en estas cirugías reduce la presencia de hilio posquirúrgico y las dosis recomendadas son bolo de inducción de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo, seguida de una infusión intraoperatoria de 2 miligramos por kilogramo hora al final de la cirugía. Continuar estas infusiones no tienen evidencia en el posoperatorio.
Y bueno, pues la infiltración local analgésica en las principales cirugías que han demostrado beneficios son la cesárea, la parotomía y hemorroidectomía. Y bueno, dentro de otras técnicas para la analgesia multimodal, está la analgesia epidural, que reduce dolor y requerimiento de coanalgésicos, mejora la función respiratoria, reduce respuesta al estrés, complicaciones respiratorias, tromboembólicas cardiovasculares y el hilio, y que puede ser descontinuado después de la cirugía. Dentro de las desventajas va sobre todo con la técnica que se utilice, que puede causar el dolor de espalda, cefalea, postpunción, daño neurológico, hematoma epidural. Relacionado con la anestesia, el tipo de anestésico que se vaya a utilizar puede causar hipotensión, déficit sensorial, debilidad motora, retención urinaria y toxicidad. Si utilizamos opioides, pues bueno, podemos esperar los efectos adversos comunes como náusea, vómito, prurito, depresión respiratoria. La analgesia intratecal, reducción del dolor y disminución de requerimientos de opioides sistémicos. Podemos tener pues náusea y vómito, prurito y depresión respiratoria asociada a opioides. El bloqueo periférico del tronco, igual, ventaja reducción del dolor, disminución de requerimientos de opioides y pues se puede dejar el catéter, lo que permite el bloqueo en fase posoperatoria. No es recomendado en el dolor de tipo visceral, puede haber toxicidad local anestésica y en caso de que se utilice de manera abdominal hay riesgo de perforación del peritoneo. La analgesia paravertebral es la que mejor se ha demostrado que en la toracotomía baja el riesgo de complicaciones pulmonares y reducción de la hipotensión. Sin embargo, pues puede haber una lesión vascular o pleural. Y la infiltración directa de la herida, hay una reducción del dolor y disminución de requerimientos de opioides sistémicos en el posoperatorio inmediato. Y pues la desventaja es que la eficacia a corto tiempo pues es disminuida. Aquí, pues bueno, esta tabla es de la Guía Americana contra del dolor, donde nos viene exactamente qué cirugía se está realizando. Con los fármacos, si bien en la mayoría, pues bueno, los opioides son indicados. Nada más en algunos nos indica los AINES, como en el bypass coronario, en cirugías espinales. Y pues bueno, aquí tenemos los que les comentaba, que pueden ser técnicas de analgesia intraarticular o tópica, técnicas regionales, neuroaxiales y pues bueno, las terapias no farmacológicas. Okay. Y bueno, la valoración del dolor postquirúrgico. Debemos evaluar el dolor en reposo y con el movimiento para determinar el estado funcional del paciente. Valorar el dolor antes y después de cada intervención terapéutica. La cuidado posanestésico, bueno, pues ahí nosotros no tenemos acceso, pero ahí se debe de evaluar el dolor cada 15 minutos inicialmente, y ya que estamos con un dolor, pues bueno, ya mejorado, se debe de evaluar cada 1 a 2 horas a medida que la intensidad del dolor disminuye. Ya una vez que tengamos al paciente en hospitalización, se debe evaluar, tratar y reevaluar cada 4 a 8 horas. Según la escala verbal, se debe de tratar el dolor mayor de 3 a 10 si es en reposo, o de 4 a 10 con el movimiento. En caso de que sea intenso, pues debemos de tratarlo inmediatamente y además ver si está asociado con alteraciones de los signos vitales como hipotensión, taquicardia o fiebre. Podemos sospechar pues en ese momento la dehiscencia de las suturas,
alguna infección, trombosis venosa profunda o pues síndrome compartimental, dependiendo del tipo de cirugía. Y pues bueno, el plan para el manejo del dolor al alta, hay que, como les decía, pues una comunicación eficaz, tanto del paciente, familiares y profesionales de atención primaria. Debemos de dar una lista de todos los analgésicos y las instrucciones individualizadas de cada uno para que sean supervisadas y terminar la terapia en cuanto sea apropiado. Integrar las intervenciones no farmacológicas y aclarar a quién contactar en caso del dolor persistente o no controlado. Al alta, pues bueno, es preferible que se den con paracetamol o con algún tipo de AINE, considerando pues el tiempo limitado de uso que debemos de tener con los AINES, y pues con o sin un suministro de dosis bajas de opioide débil como el tramadol. El tramadol con el diclofenaco, de hecho, es uno de de las terapias multimodales mejor sugeridas. El requerimiento de opioides por más de 1 a 2 semanas deberán de ser instruidos para reducir gradualmente la dosis para prevenir signos y síntomas de abstinencia grave. Entonces, si tenemos a nuestro paciente con el uso de opioides por más de estas semanas, se le debe recomendar que reduzca las dosis de 20 a 25% cada 2 días. Esto, pues bueno, se ha visto que es mejor tolerado por el paciente al reducirlas. Y pues bueno, sería todo. No sé si hay alguna duda, comentario. Muy bien, Lupita. Cesarín. Despierten. Sí, Doc. Pues bueno, como comentó Lupita, es muy importante el manejo del dolor en el paciente adulto mayor. Y bueno, pues estoy de acuerdo aquí con los medicamentos que debemos de utilizar. Únicamente, bueno, pues en cirugías, el tramadol, cuando lo utilizamos, ese es un opioide débil también de elección, pero en el adulto mayor también pues da mucho hilio. Entonces, tener en cuenta que cuando lo damos, dar siempre pues algún laxante. Y los AINES, pues también de preferencia, pues no utilizarlos. Paracetamol y algún opioide débil. Ok, doctor Lascano. Hola, Hola, doctor. a ver, quiero ver los demás, ¿qué opinan de las dosis que dije? ¿Todo bien? Sol, Neftalí, ¿todo bien con las dosis? Creo que todo Doctor, bien. yo me incorporé un poco tarde porque venía de posguardia y no escuché lo de las dosis, doctor. Ah, ok. Y Sol, Andrea, Eso. ¿tampoco no están? Sí, doctor. Ah, ahí estás. Ajá. Ujú. ¿Qué opinas? Pues creo que lo que sí no usamos en el hospital es morfina, pero yo me acuerdo Ajá. que en clínica del dolor sí el doctor usaba 1 miligramo kilo como dosis inicial y él lo iba titulando en base a los signos vitales que tuviera el paciente, a los efectos secundarios y siempre monitorizando la saturación de oxígeno. Ok. Ajá. Pero en el Opina hospital, ajá. pues no,
nada más tenemos, bueno, acceso a buprenorfina y Bupre. a la albufina cuando cuando se acaba la bupre. Ya. Tienen Bupre, ¿no? Sí, Sí, tenemos Bupre. Sí. Ajá. Y ¿la pusiste, Lupita? La Bupre, La Bupre. lo que vi es que pues se puede utilizar nada más su equivalencia a la morfina. Como es nada más como para situaciones pre y posoperatorias, de hecho la Bupre no está como tal, no es de de las mejores líneas que tenemos. Entonces, lo que leí es que pues se pudiera utilizar nada más la equivalencia que tiene con a la dosis de morfina que les estamos calculando. Sí, pero el problema es que no tienen morfina, ¿no? ¿Cuál de los opioides pudieran utilizar de los que dijiste ahí en el seguro? ¿La Bupre? Pues sí, es que pues sí es la que tenemos. Es el único, ¿no? Sí. sí. Ajá. Y lo utilizan, no sé. ¿Lo utilizan en el posoperatorio con frecuencia? Sí, sobre todo Con pues, ay, perdón. tenemos muchas cirugías de traumatología y pues es lo que más recomendado justo para evitar pues el uso prolongado de AINES. O sea, en las valoraciones yo sí he visto y pues bueno, también lo he puesto que los AINES lo utilicen por poco tiempo y que mejor se basen en utilizar el paracetamol con buprenorfina. Que pues bueno, como Bupre. sabemos, el Ajá. paracetamol pues es un ahorrador de opioides. Ok. Y no sé, César, ¿tú usas la Bupre con frecuencia? Es lo que hay. Por fuera, Doc, Ajá. generalmente es muy poco, pero sí lo utilizo. Y la Pero no- Bupre, en ocasión, bueno, en el hospital también, bueno, ahorita ahí en el 2, el que nos están dando ahí es el fentanil. Ajá. Es que ese es un poco más peligroso que la Bupre, ¿no? En cuanto a los efectos del sistema nervioso central, ¿no? Sí, Doc, pero bueno, teoría les va mejor que con la Bupre, con el fentanil. Ok. ¿Tú conociste el Demerol? No, Juan Carlos, sí, ¿no? Sí, Ajá. Sí. Es un opiáceo que antes se utilizaba también mucho en los hospitales, que ahora se usa más la Bupre. Quizá sí, después poner algo acerca de la Bupre, ¿no? Sobre todo para los Ajá. muchachos que están entrando. Ah, ok. Luego pusiste otra, no solo de opioides, sino de gabapentina y de pregabalina. Sí. Estas son A dosis, ver, déjala ahí. Ajá. o sea, es analgesia solamente preventiva. Es de 1 a 2 horas o media hora antes de la cirugía que vaya a iniciar. Y pues estas son dosis ya estandarizadas. Pero tú no usas esas dosis, ¿o sí? No, pues de hecho yo no utilizaba la gabapentina ni el celecoxib como analgesia preventiva. O sea, honestamente no conocía bien pues el utilizarlas. Ajá. Porque parecen dosis muy altas, ¿no? Ajá. Parecen dosis muy altas. Pregúntale a César si usa esas dosis o a De Juan manera, Carlos. de Ajá. manera preoperatoria. Sí, o pos. no, bueno, Utilizo. no donde he visto que las utilizan ahí mucho, pero no es posoperatorio. Es en clínica de dolor, es donde vi las dosis más altas de gabapentina, pero en otro lado, no las he, y bueno, no las he utilizado tampoco así. Y más en un adulto mayor. Sí, sí, son no. dos. Ajá. No, digo, igual para
términos llanos, no para nada. Si no la usaba, no le suelo dar y menos esas dosis porque podemos tener pues, varios adversos, ¿no? Aquí, como dicen, sedación y mareo es lo más común, pero puede de plano dejarlos tronaditos, así bien ponchaditos y no despiertan rápido. Entonces, mejor no. Claro, si el paciente ya lo tomaba, simplemente se le dice que hay que seguirlo tomando, también dependiendo de cómo emerja de la anestesia y el horario en que le corresponda, ¿no? Entonces, sí, está complicado. Ese no lo uso. Sí, son dosis muy altas, ¿no? Dosis muy altas. Sí. Y quizá alguna cosa interesante, Lupita, en relación con el manejo del dolor, y esto es las interacciones farmacológicas con todos los otros medicamentos que habitualmente tomaba el paciente o que están aplicando, ¿no? Por ejemplo, las interacciones farmacológicas con medicamentos para la insuficiencia cardíaca, o, por ejemplo, si tienes un paciente con, como nos sucede muy a menudo, que usa clonazepam o, bueno, una benzodiazepina, la que quieras, ¿no? La más frecuente es el clonazepam, ¿verdad? O el lorazepam. Entonces ahí sí, ¿cómo manejas el opioide? Pues es un poco más difícil, ¿no? De manejar ahí. Entonces la dosis sí, Sí, tendría pues que ser mucho menor o disminuir la dosis. prácticamente algunos estarían contraindicados, ¿no? Y igualmente utilizando, si el paciente usa clonazepam de manera crónica, ¿qué va a pasar si le quieres agregar alguno de estos medicamentos como gabapentina o pregabalina? En No, relación pues, a los efectos secundarios de pues van a ser muy importantes muy notorios los efectos secundarios que puedan llegar a Sí. tener. Porque el otro problema es si dices, bueno, vamos a quitarle ahorita el clonazepam y paz, te hace delirium por No, pues puede abstinencia, ser ¿no? delirio. Ajá. Entonces, esas cosas particulares que nos sucede muy a menudo a ti también, ¿no? En el hospital, quizá vale la pena comentarlas, ¿no? Si quieren lo comentamos jueves, o el jueves nos vemos, o viernes, o como El jueves. el jueves, si El quieren jueves. comentamos y que vean eso, Ajá. lo que vemos nosotros, ¿no? Son las interacciones farmacológicas y esos Ajá. problemas adicionales de los pacientes mayores en el posoperatorio, ¿verdad? Sí, Doc. Sí, Y si quiere, Y- checo esto de la analgesia preventiva, a ver si hay algo específico en el adulto mayor. Porque le digo, ok, estas son pues dosis estandarizadas, ok. Y además también los son efectos dosis altas. secundarios y las contraindicaciones o no, o los beneficios que te puede dar esa anestesia epidural o intratecal que pones ahí, ¿no? Ajá. Pues esas son más para reducir el uso de opioides. Para eso se utilizan todas estas técnicas extras. Sí, Son pero para algunos una- usan el bloqueo, por ejemplo, en ortopedia, rodilla, en cadera. Cuando tenemos mucha complicación para utilizar otro tipo de analgésicos, les gusta mucho este tipo de analgesia y Ujú. habría que ver qué efectos secundarios pudiera tener, si hay hipotensión, algunos problemas relacionados con las funciones, en fin, con ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Sí. Algo, Doc, es que también, bueno, sobre todo en el seguro, Doc, que a veces es complicado utilizar ahí, bueno, el tener paracetamol y B, o en ocasiones también a veces es difícil tener tramadol. Algo también que luego se utiliza ahí, sobre todo en la terapia, es el Precedes, que aporta un poco de analgesias o analgesia a dosis bajas, y también, también se utiliza como medida de prevención un poco, incluso hay muchos artículos de Precedes como que ayuda también al delirium del paciente adulto mayor. Sí, ese sí Ok. lo tiene en el seguro, ¿verdad? Sí,
Pues sí, sí, sería, vale la pena hablar de él, de ese fármaco, ¿no? Especialmente. Ujú. Ajá, ahora sí los las y el R1, ¿qué opinan? ¿Qué les gustaría saber? ¿O qué aprendieron? Perdón, antes de eso, nada más también comentar sobre las dosis que nos puso Lupita, si puedes ponerlas para los antieméticos, Lupita, También. De los porque fíjense esas dosis de metoclopramida, como ven, Sí, también. la verdad es que es raro que lleguemos a ese nivel, ¿no? Sí, sí, está fuerte. Sí, la metoclopramida está pues bastante generosa. Yo creo que de ondansetron y haloperidol pues, está bastante decente, ¿sí? Pero para que no se queden con la idea, muchachos, ¿quién me comenta alguno de los R4 sobre esa metoclopramida? Pues podemos iniciar la metoclopramida en adultos mayores con 5 miligramos y pues revalorar si tiene nuevamente las náuseas o si con esa dosis tuvo. Y pues sí, hay que tener en cuenta que aunque pongamos una dosis baja de 5 miligramos, puede tener efectos extrapiramidales. No nada más extrapiramidales, ¿no? Ujú. También en cardiológicos, también sedación, también delirio. Entonces, pues sí, tengan cuidado, esto no es la dosis adecuada. Ajá. Igual vamos a repasarlo, vamos a revisarlo. Por ahí les comento afuera, hay una marca, últimamente no sé si haya, porque pues, obviamente con tantos problemas por la contingencia, yo la prescribí hace como unos 3 meses y no la encontraron, pero se llama Clodacet y viene precisamente la combinación de metoclopramida ondansetron de 10 y 4, Clodacet, y podemos darle dosis plena de 1 cada 8 horas a los pacientes más jóvenes y al adulto mayor le podamos dar la mitad. Ajá. Y nada más verificando los efectos adversos, ¿sale? Este uso del haloperidol no es tan conocido en el ámbito habitual en el que nos manejamos, pero la mayoría de este tipo de fármacos tienen algunos efectos antieméticos, nada más que la dosis es totalmente diferente, si se fijan, es de 1 miligramo cada 12 y sí funciona. Entonces, si tenemos un paciente que nos hizo muchos adversos a la metoclopramida, pues podemos tener alguna otra opción, ya sea ondansetron, que aquí no nos ponen trabas en general, pero no va a ser infrecuente que nos digan algo, porque es un medicamento caro. En cambio, el haloperidol, pues lo podemos manejar también. ¿Sale? Okay. Ahora sí lo resumen. Sí. Entonces, el jueves vemos esas cosas, ¿no? ¿Les parece? Sí, doc. Sí, doctor. Vale, pues. Órale, y a los R1 les toca, pues preguntar, ¿no? ¿Verdad? Porque si no, luego uno les pregunta. Bueno, doctores en general, sí, no sé, pudieron platicar de cambiar la hora de la clase a la tarde, no sé, para que los R2 y los R1 del hospital del HGR1 puedan entrar. Oye, antes de eso, que ya me voy a salir, pero ¿todo bien con ustedes? ¿No tienen familiares allá en México Por el que accidente. Bueno, se hayan accidentado? Qué grueso. Andy, tú. ¿Sí? Pues que yo sepa, no, estoy aquí porque mi papá tuvo también un accidente, pero no, afortunadamente hasta ahorita no he sabido de nadie. Ok. Sí, gracias por preguntar. Ok. No sé de los demás chicos quién sea de por allá o que tenga amistades. Ok. Pues no, creo que soy como de las que vive más cerca del metro. Y de hecho mi mamá tiene una casa que está a una estación de esa donde se cayó el metro. Y ahí viví como unos 3, 4 años y me iba a ir para allá cuando fue a la rotación.
Ay, Andy. Sí. Ajá, pero bueno, pues ya. Bueno, Órale, pues, entonces nos vemos mañana. Hasta luego. ok, ándele. Bye. Bye. Bye.